Encuentro de hoy día tiene que ver con lo que hablábamos, los vínculos profundos y cómo pertenecer a cada una de mis comunidades, familia, iglesia, partido político, eh, vecindad. Pónganse en todas las comunidades que quieran cómo pertenecer en libertad. Esa es la invitación de hoy día. Y lo primero que vamos a hablar es cuál es nuestra identidad más profunda. Porque para pertenecer necesito progresivamente poseerme, porque no puedo dar lo que no tengo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra identidad más profunda. La primera, que somos seres únicos e irrepetibles. Eh, Eso lo dice la genética, la biología, eh, nos lo dice también nuestra religión, que en la medida que somos creados a imagen de Dios, hombres y mujeres. Somos venidos del encuentro, estamos llamados al encuentro. En ese sentido, nuestro ser único y irrepetible es al mismo tiempo que somos seres profundamente de relación. Y los vínculos profundos se establecen desde una persona que tiene una identidad, que la reconoce esa identidad y entonces al mismo tiempo se relaciona con otros en esa libertad. Ahora, ¿de qué manera esta identidad profunda puede no llegar a su plenitud? Toda la manera como esto se puede, por así decirlo, perdónenme la palabra, degradar, abortar, echar a perder, no llegar a su plenitud. Lo primero es que las personas somos seres humanos únicos y irrepetibles y al mismo tiempo compartimos muchos aspectos comunes a los otros solo por ser seres humanos. Y entonces esa identidad profunda de ser seres únicos y al mismo tiempo en relación se puede deformar por un exceso de diferenciación o un exceso de pertenencia. Necesitamos una armonía entre este ser distintos y al mismo tiempo eh, comunes. Estos dos aspectos se pueden desordenar. El exceso de diferenciación es la acentuación excesiva de la verdad de soy diferente. Sí, somos diferentes, pero también tenemos muchas cosas en común. Si yo acentúo demasiado el soy diferente, tiendo entonces a producir un problema en la pertenencia. Otro aspecto es no reconocer que somos los que tenemos aspectos en los cuales somos universalmente parecidos. Él es estar centrado mucho más en la diferencia que en los aspectos que tenemos en común con los otros seres humanos. Los seres humanos tenemos este anhelo de diferenciación. ¿De dónde proviene? De partida proviene de este sentido de la identidad, que somos únicos y repetibles. Necesitamos reconocernos y ser reconocidos como únicos y distintos. Necesitamos sentirnos en control de nuestras propias vidas. En ese sentido es doloroso sentirse mandado permanentemente, las excesivas opiniones de los demás sobre nosotros, o también es doloroso sentirnos demasiado dependientes. Pero también tenemos otra necesidad en nuestro corazón, es ser incluidos, vivir que pertenecemos, que somos queridos, valorados, aceptados como parte de nuestras comunidades y por ser seres humanos. Necesitamos ser parte de la comunidad humana, nuestra familia, nuestro curso, nuestro grupo de amigos, nuestro país, nuestra iglesia. Es una necesidad que tenemos. Ahora, la unidad, esta necesidad de pertenencia, puede deformarse en uniformidad, en similitud, en copia. Y la diversidad, no me gusta la palabra, pero la voy a usar, se convierte o puede deformarse en individualismo, dispersión, anarquía. O sea, podemos buscar diferenciarnos excesivamente o homologarnos excesivamente. Ambas dos cosas van a atentar contra esta pertenencia en identidad libre. Primer riesgo, no reconocer los aspectos universales que compartimos con todos los seres humanos. ¿Qué es lo universal?
dentro de todos los aspectos más importantes de que es lo universal que compartimos con todos los seres humanos, es que somos creados. Nadie elige nacer, todos somos llamados a la vida. De las cosas que me dice la gente es que yo no elegí nacer. Digo, preséntame alguno que haya elegido nacer. Segundo, que somos personas, que somos una unidad, individuo. Por eso la palabra individuo significa sin división. Unidad bio, psíquico y espiritual. Somos una unidad de nuestro ser corpóreo, de nuestro ser psíquico y de nuestro ser espiritual, que es nuestra apertura a la trascendencia. Somos personas porque compartimos tres facultades del ser: persona, libertad, inteligencia y voluntad. Nuevamente, ¿qué es universal? Que somos seres venidos del encuentro y llamados al encuentro, con una serie de necesidades básicas comunes a todos. O sea, no hay ninguna persona que no tenga las mismas necesidades, digamos, comunes a todos nosotros. Todas las necesidades provenientes de nuestra biología, todas las que son comida, sueño, ¿cómo se llama? Abrigo, necesidad de ser tocados, todas las necesidades provenientes de nuestra biología, todas las necesidades provenientes de nuestro ser psíquico, que va a decir es pensar y sentir orgánicamente, armoniosamente. También dentro de lo espiritual, todo nuestro anhelo de unidad, de belleza, de verdad, de bien, de ser. Todo eso lo compartimos con todos los seres humanos. Y yo trabajé un tiempo en un colegio, San Juan Diego se llamaba, que quedaba en la comuna de Recoleta, y me tocaba como psicóloga atender a las madres y a los padres, y era impresionante lo común que era la experiencia de la maternidad. ¿Cuáles eran los anhelos de las madres? Los mismos anhelos míos y nuestros y de ustedes. Vale decir, tenemos mucho más en común. Ahora, toda vez que no reconocemos esto universal, esta universalidad, los seres humanos podemos atentar contra la unidad y la pertenencia. Entonces, si uno mira durante toda la historia, han habido distintos atentados a este reconocimiento de lo universal. Cuando no se reconocía la calidad de ser libre, se produjo la esclavitud. Todavía hay esclavitud en el mundo, lamentablemente. No se reconoce entonces la libertad del otro, su capacidad de gestión. Cuando no se reconoce lo universal, se considera que hay seres inferiores. Todo no reconocimiento de la universalidad lleva a que las personas miremos a otros como menos. Y eso va a atentar contra este sentido de pertenencia. Ahora, vamos a ver cómo se puede deformar este ser únicos y irrepetibles, y al mismo tiempo cómo se puede deformar este sentido de pertenencia. Ambas dos cosas se pueden deformar. ¿Por qué? Porque están llamados a ser armónicos. Nosotros estamos llamados a ser eso al mismo tiempo. Este llamado a la diferenciación, este ser único y repetible, se puede deformar de tres maneras distintas. La primera manera que se puede deformar es a través de la que vamos a llamar autoestima narcisista, por sentirme o situarme en superioridad a los demás. Toda persona que se sitúa en superioridad a los demás, en el fondo, es un exceso de diferenciación. Me reconozco diferente, pero me reconozco al mismo tiempo, o me siento o me quiero sentir superior. Error. Un segundo error es el individualismo competitivo. Me siento diferente, pero al mismo tiempo compito con el otro. No estoy llamado a la colaboración. Otro aspecto en el cual se puede deformar la diferenciación es a través de la
sentimiento de inferioridad, una falta de autoestima por sentirme inferior a los demás. Me comparo, me siento menos, me aíslo. Al sentirme inferior, a veces se puede desarrollar una respuesta compensatoria, en la cual la persona intenta negar toda imperfección. Entonces, tenemos primero que nada esto. La tendencia actual, de hecho hay varios libros que hablan de esto, hablan que estamos en una era del narcisismo. ¿Y me gustaría mostrarles una imagen, a ver si voy a poder, que encontré y que dice así, es un gatito que está mirando al espejo y ve a un león, y dice 6 maneras de mejorar la autoestima. Bueno, si yo soy un gato y me veo un león, claramente me estoy inflando a mí mismo. Cualquier inflación del sentido del ser es lo que estamos llamando narcisismo. Dice que actualmente la tendencia se construye no por una aceptación cordial de las medianías, vale decir que somos lo que somos, más o menos todos, sino por una pulsión de singularidad narcisismo, que además todo, digamos que en este minuto suele compartirse por mucha gente. Todos aspiramos a ser únicos, irrepetibles, singulares. Y esa obsesión es lo que de una forma un tanto absurda precisamente nos iguala. Hoy todos creemos formar parte de una selecta minoría, lo que es imposible. O sea, estamos, en el fondo es como cuando uno va a una sala de clase y todas las madres, porque todo es mucho más de madres, pero también hay muchos padres, quieren que su hijo sea el primero del curso, el más simpático, el más popular, el más amoroso, etcétera, etcétera. Bueno, no da para tanto, porque yo ya les he dicho que el único completo es el de la fuente alemana. Entonces, en la medida que en nuestra tendencia a situarnos o a situar a alguien que queremos en superioridad a los demás, porque no solamente hay una maternidad narcisística, hay una paternidad narcisística, y es cuando nosotros queremos en el fondo que el nuestro sea superior al resto. Y entonces eso no hay que confundirlo, eso es una autoestima inflada, que atenta o es un exceso de diferenciación. La diferencia no es que yo sea superior, la diferencia no es que yo sea inferior, la diferencia es que soy diferente. ¿Qué es en ese sentido una autoestima sana? Ni una infravaloración ni una sobrevaloración. Y en esto quiero tomar tres personas que hablan de esto. Primero a Santa Teresa, que dice que la humildad es verdad, la verdad sobre nosotros mismos. A Frances Torralba, que dice que la fragilidad es parte de la humildad. Y a Brené Brown, y los nombro estos tres autores porque si quieren seguir explorando sobre el tema, son tres autores muy interesantes. La Brené Brown, que habla que la autenticidad es mostrarnos como somos, y eso requiere mucha valentía y verdad, porque mostrarnos como somos es mostrarnos también como lo que somos realmente, seres imperfectos y vulnerables. Y la sana autoestima de mí mismo pasa por la sana estima de los otros. Y por eso ama al prójimo como a ti mismo es una invitación tan profunda como a ti mismo. No más, no menos. La sana autoestima pasa por la integración también de los aspectos valorados de sí mismo como los aspectos del rechazado del sí mismo. Ya vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la integración de la sombra. La sana estima de sí y del otro pasa por la renuncia al exitismo, al perfeccionismo. Todas ellas son idolatrías narcisísticas, porque el exitismo, en el fondo, que es diferente de la excelencia, significa nuevamente situarme en un lugar por sobre el otro. Lo que busco es situarme en un lugar por sobre el otro. La excelencia busca hacer las cosas bien. Si a través de la excelencia tú tienes éxito, maravilloso. No es que sea eso es un resultado, pero la búsqueda del éxito, como situarse por sobre otro, es lo que estamos hablando. El perfeccionismo es una idolatría
muy prevalente hoy en día. Perfeccionismo tiene que ver con una deformación de dos realidades. Una, que somos absolutamente imperfectos, eso es una realidad total. Somos imperfectos, somos incompletos, hasta el último día de nuestra vida vamos a ser imperfectos e incompletos. Todo lo que hagamos va a ser imperfecto e incompleto. Esa es una certeza en la cual pararse y que da bastante seguridad. Ya vamos a ver por qué, porque tiene que ver con la modestia. El perfeccionismo busca una autosuficiencia, busca en el fondo ser una completud. Nuevamente, otra idolatría narcisista. No somos completos, no somos perfectos, nunca lo vamos a hacer. Y esa falta de completud, ese no soy suficiente, se vive como dolor. Muchas veces se vive como dolor. Y claro que no somos suficientes, por supuesto que no somos suficientes. Por eso necesitamos del otro y el otro de nosotros. O sea, la base de una comunidad, de una comunión, es que somos absolutamente complementarios, profundamente complementarios. Y en un curso necesita gente que sea más extrovertida, gente más introvertida, gente que sea más habladora y gente que oiga. Y ojalá que nosotros todos podamos integrar un poco más de silencio. La complementariedad es la base de una comunidad, es la base de un matrimonio, es la base de una familia. Y en ese sentido, la autoestima sana implica vivir esa falta de perfección y esa falta, sobre todo esa falta de completud, como una necesidad. Una experiencia propia de la autoestima, que es la integración de la sombra. ¿A qué se refiere con la integración de la sombra? Y para tener una sana autoestima, una humildad, es verdad, los seres humanos necesitamos integrar los aspectos valorados del sí mismo como los aspectos rechazados del sí mismo. ¿Y qué aspectos son los que rechazamos? Algunos los rechazamos sanamente. ¿En qué sentido? Son vergüenzas y culpas debidas. O sea, si yo he actuado en contra del otro, he actuado, ya vamos a ver cómo, por debajo de mi dignidad, lo que tengo que sentir es vergüenza y culpa. Y ahí tengo que integrarlo. ¿Integrarlo a qué? A la realidad de que soy una persona imperfecta y que actúe mal. Muchas veces eso se rechaza y se rechaza, como vimos en la charla del perdón, a través de una tremenda autojustificación. Y para eso somos, pero errar humano, echarle la culpa al otro y justificarse es mucho más humano. Eso es una desintegración de un aspecto que debemos integrar. Otro aspecto que rechazamos, o que están, perdón, en la sombra, son los aspectos desconocidos del sí mismo. El tesoro escondido que se tiene que integrar o abrir por medio, ya vamos a hablar de qué, de la interioridad. Voy a hacer dos referencias a qué es este tesoro escondido. Son nuestros talentos, son nuestras aptitudes, son nuestros gustos profundos, son nuestros anhelos. Todo eso tiene que ser integrado a través de una vivencia de interioridad. Ya vamos a profundizar en eso. ¿Cuál es nuestro tesoro escondido? Nuestro tesoro escondido, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque hay personas que son profundamente religiosas. Todas las personas somos espirituales, pero no todo el mundo lo vive como un estar ligado. Y puedo ocultar eso porque en mi ambiente no se habla de Dios. O puedo ser una persona que de alguna manera, me acuerdo una vez, hace muchos años, una chiquilla que tenía una vocación bastante histriónica, un amor tremendo por el teatro, pero en su familia eso era como que todo eso se sentía como ay, no, que pintamono. Bueno, ella, en su familia ese aspecto no era valorado, por lo tanto ella lo ocultaba.
Eh, hay, hay familias donde se tiende, por ejemplo, en el fondo ser muy categórico en la forma de pensar. Y resulta que nace ahí, por ahí, un pensador independiente que puede o rebelarse ante eso y ponerse absolutamente en un espíritu de contradicción o ocultarlo nuevamente. Entonces, a nivel social, a nivel de los amigos, me he topado muchas veces con ocultar aspectos que creo que no van a ser valorados. Entonces, hay chiquillos, por ejemplo, hoy en día que pueden valorar la pureza y tener vergüenza de decir que valoran la pureza. Hoy en día eso no está valorado, no está de moda. La pureza no está de moda. Por lo tanto, una persona que valore eso va a tender a ocultarlo, va a quedar en la sombra. No voy a dejar de aportarlo a la comunidad. En la sombra pueden haber aspectos que son, que son solo propios, digamos, como aspectos de mi corporeidad, mis carencias, que rechazo porque creo que todo el mundo las rechazaría o las consideraría inferiores. También esos aspectos pueden quedar en la sombra. Una cosa, muchas veces he hablado que una cosa, por ejemplo, es tener una dificultad de aprendizaje y otra cosa es razonarse sanamente con esa dificultad de aprendizaje. Cuando no hablamos de las carencias, cuando no hablamos de las dificultades que todos tenemos, esos aspectos pueden quedar en la sombra. Y un último aspecto que me gustaría hablar de la sombra, que es un aspecto delicado. eh, Muchas veces los aspectos rechazados del sí mismo, existe a veces una sombra que cargamos de otro, un secreto familiar que nos puede avergonzar. Y eso es mucho más común de lo que ustedes pueden creer. Eh, y también ahí es un aspecto importante porque hay veces que yo cargo con una sombra que no es mía. Hace algunos años atrás me tocó ver un documental que, digamos, era sobre el hijo de Joseph Mengele. Joseph Mengele, el doctor nazi que hizo unos experimentos atroces en Auschwitz. Y él decía, para mí, ser hijo de Joseph Mengele es una carga inaguantable. De hecho, se cambió el nombre. Eh, ¿Por qué? Porque se avergonzaba profundamente de quién había llegado a ser su padre. Ahora, dentro de la vergüenza tiene también componentes sanos, que, que vamos a hablar de ellos como la modestia y la dignidad del ser. Porque, por ejemplo, Brené Brown, que es una autora que a mí me encanta, no reconoce ningún aspecto sano en la vergüenza. Eh, Esto que yo voy a hablar proviene de otra fuente, esto es de un rabino, eh, y que tiene un libro que dice, ya no nos sonrojamos, ya no nos vamos a poner nunca más rojos, y entonces hace referencia a un aspecto sano de la vergüenza que es la modestia. La modestia significa tener límites. ¿Y por qué estamos refiriéndonos a esto? Porque por esencia el narcisismo es arrogante. Aquí vengo yo, aquí me las traigo Peter, ¿me entiendes tú? O sea, el narcisismo es muy arrogante. La modestia acepta que tenemos límites. El narcisismo quiere no tener límites y por eso es una diferenciación excesiva, porque no me sitúo en mis propios límites. Cuando tenemos límites expresamos nuestros sentimientos solo cuando es apropiado y cuando no lo es, no lo expresamos. Decía un dicho que decía, no llores en un matrimonio, en un casamiento, ni te alegres en un funeral. Es decir, hay un cierto hacer apropiado, actuar apropiadamente que tiene que ver con la modestia. La inmodestia, la irreverencia, la desvergüenza son muchas veces provienen de una arrogancia excesiva, narcisista. Cuando no tenemos límite, el modo como conducimos nuestras vidas depende de cómo nos sentimos en el momento. Eso no es sano ni es auténtico, ojo, porque crea inseguridad. Hace algunos años atrás tenía una paciente que pololeaba con un chiquillo
que en el fondo le había jurado amor, que lo único que quería estar con ella, a la semana siguiente no estaba tan seguro, a la semana siguiente volvía a estar seguro. Bueno, ese hombre actuaba, yo creo que él decía, bueno, esto es lo que yo siento, sí, está bien lo que siente, pero tienes un límite, hay otra persona, ¿no? Tú no puedes estar jugando con que una semana te quiero y la otra semana no estoy seguro. Y eso es una falta de modestia y produce mucha inseguridad, no solamente a la persona que lo recibía, en este caso la chiquilla, sino también al chiquillo, también se sentía muy inseguro. Decía este rabino una frase que me encantó: pensar bien de nosotros mismos no nos hace sentir más seguros. ¿Por qué no nos hace sentir más seguros? Porque no estoy integrando ningún aspecto de los que hablamos, ningún aspecto de la sombra. Pensar bien de nosotros mismos significa muchas veces rechazar todos los aspectos que están en nuestra sombra. ¿De dónde proviene nuestra seguridad? ¿De dónde proviene la seguridad propia que nos da la modestia? Cuando hacemos lo que creemos que es correcto hacer, cuando sabemos lo que debemos hacer. Si nos equivocamos, bueno, tenemos que corregirlo, pero de algún modo tiene que ver con esta seguridad que proviene de hacer lo que creo y lo que creo que debo hacer. Cuando actuamos fuera de los límites, lo que tenemos que sentir es vergüenza. Tenemos que sentir, cuando estamos fuera de los límites, tenemos que sentir vergüenza y culpa. ¿Y por qué vergüenza? ¿Y por qué culpa? Porque si yo paso a llevar al otro, lo trato por debajo de su dignidad. Lo humillo. Y al mismo tiempo también actuamos por debajo de nuestra dignidad. Y eso tiene que producirnos vergüenza. Y por supuesto también tiene que producir culpa. Un aspecto de la modestia que me encantó es la reverencia, que significa que hay realidades sagradas ante las cuales me inclino. Porque si yo soy inmodesto, soy irreverente también. Y forma parte de eso de la arrogancia narcisística. Y decía este rabino algo que me fascinó. Decía, miren, hasta Dios es modesto, decía. No se nos revela en todo su ser, porque nos dejaría deslumbrados, porque respeta también nuestro límite. Y en ese sentido, hay límites que no se traspasan. Mucha gente cree que la autenticidad es hacer lo que el corazón te dice. Si lo que el corazón te dice implica traspasar un límite que no te traspasa, bueno, eso es una falta profunda de modestia. Y había otro autor que tenía un libro que también rescataba la vergüenza, porque hay muchos libros que en el fondo consideran que la vergüenza es una emoción primitiva de la cual hay que deshacerse. Pero la vergüenza, la anticipación de la vergüenza tiene una función de limitar nuestra conducta. O sea, si yo miro lo que voy a hacer y lo miro en los ojos de mis hijos, en los ojos de mi mujer, en los ojos de mi marido, en los ojos de mis hermanos, y mi actitud es mezquina, es traidora, bueno, lo que tengo que sentir es vergüenza. Y ojalá la sienta por anticipado, porque si no la voy a tener que sentir a posteriori. Y es mejor que sea por anticipación y eso limite mi actuar. ¿Por qué? Porque voy a traspasar al otro. Otro aspecto que es interesante, que forma parte de la humildad, es la integración de la vulnerabilidad, la integración de la fragilidad, que también en una era muy narcisística tampoco la tenemos integrada, porque aparte aparece, ves Instagram, dice, tengo 47, pero me veo de 25. Bueno, no sé lo que tuviste que hacer para tener 47 y verte 25 horas de yoga facial todos los días, no tengo idea, aunque el día tiene 24. Algo que tuviste que hacer para verte de 25, pero como si eso fuera como esencial. Me acuerdo antes de la pandemia, había un autor israelí, que en este minuto se me olvidó su nombre, Yuval, no, se me olvidó, pero que él en el fondo tenía que ver con que decía que nuestra era había superado las guerras, las pandemias
Bueno, entonces en el fondo que el tema ahora era la inmortalidad. Bueno, vino la cachetada que les encargo que nos vino, digamos, porque las guerras siguen, las pandemias nos tuvieron 2 años detenidos a nivel mundial. Bueno, la fragilidad es esencial de integrar para una identidad profunda y para no estar, como les digo, en esta diferenciación narcisística. Y me gusta mucho esta cita que les voy a leer de Francis Torralba. Dice así: que la fragilidad es parte de la humildad, que la fragilidad tiene múltiples epifanías. Estamos hablando del dolor, de la enfermedad, del cansancio, de la impotencia, del fracaso, de la traición, de la caída moral, de la impotencia física y espiritual, de la vejez y naturalmente de la muerte de uno mismo y de la del ser amado. Si no integramos la fragilidad, nuevamente vamos a tener un aspecto de nuestra identidad que no vamos a reconocer y un aspecto también de la identidad del otro. Y el otro día, conversando con alguien, me contó que se había hecho un experimento en países donde se había eh, eh, legalizado la eutanasia. Se les preguntó a las personas que habían pedido la eutanasia, que se habían inscrito para en un futuro acceder a ese, lo voy a llamar beneficio, pero bueno, y se les pidió que dieran cuáles eran las razones por las cuales estaban pidiendo la eutanasia o se habían inscrito para eso. Y la número uno que salió era no ser una carga para otros. O sea, la gente no es que se quisiera partir de este mundo, esencialmente porque estoy viejo, porque estoy enfermo, porque no quiero seguir sufriendo, sino porque no quería hacer una carga para otros. ¿Qué nos dice eso de nuestra integración de la fragilidad? Si todos vamos a ser viejos, yo antes que usted, la mayoría de ustedes, no, hay unos por ahí de la misma edad, todos nosotros vamos a envejecer, todos vamos a estar en esa situación de ser una carga para otros. Así como lo fuimos, una carga, digo, quiere decir, una persona necesitada de cuidados. Llegamos al mundo necesitado de cuidado y partimos del mundo necesitado de cuidado. Eso es la vida. Si no integramos esa fragilidad, nuevamente tenemos una cultura narcisística. Hemos hablado entonces de cómo las personas, nosotros, digamos, nos desordenamos en esta diferenciación. Y hablamos de este desorden de diferenciación a través de esta cultura narcisista y de esta autoestima narcisista. Pero ahora vamos a hablar de otro desorden de la diferenciación, es sentirme diferente por inferioridad, por una falta de una sana autoestima. Y la vergüenza nuevamente aquí tiene un papel. La vergüenza es un sentimiento que puede ser activador de aislamiento y de sentirse. Hay un autor que me encanta que dice así: distinto, distante, externo, extraño y ajeno. Es un activador de sentirme una persona diferente, pero por un sentido de inferioridad. La vergüenza es una emoción que se ha visto relacionada con el aislamiento y el sentimiento de no pertenecer. Y la vergüenza se suscita por varias experiencias. La experiencia temprana de no ser visto, oído, mirado, la cual el niño puede interpretar como una falla de sí mismo. Algo debe tener, no merezco ser. A mí me gusta mucho las plazas. Y de repente veo madres paseando un coche con una guaguita sentadita y ella mirando el celular. Me produce un dolor, un dolor. O ver a los niños jugando en las plazas y las madres y las personas que están a su cuidado nuevamente mirando el celular. No amerita ese niño ser mirado, no amerita ese niño ser reconocido, ser oído, ser buscado, esa complicidad de la mirada que es propia del reconocimiento. Otra experiencia que produce vergüenza, como dijo una vez un paciente mío, Ita, siempre lo hacía mal. La experiencia es ser mucho más criticado que reconocido. Hay
un señor que habla de los lenguajes del amor, dos señores que hablan de los lenguajes del amor, John Gottman y Gary Chapman, que dice que la proporción entre reconocimiento, valoración y crítica tiene que ser de 5 a 1. Es decir, 5 aspectos para ser reconocidos por una crítica, pero en muchos casos esa proporción está absolutamente desordenada y es justamente al revés. Son 10 críticas por una valoración, a veces son puras críticas y ninguna valoración. La vergüenza se interpreta como un defecto de todo el ser, no como algo hice mal, sino como yo soy inferior. Por eso es un sentimiento que puede ser muy invalidante. Y por eso es que hay autores que no le reconocen ningún aspecto sanador. La vergüenza suscita una respuesta de ocultamiento, de esconderse hasta de sí mismo. Por eso la vergüenza puede llevar a un sentimiento de inferioridad, porque no me reconozco valioso. Y voy a dejar entonces de aportar a mi comunidad, porque ¿qué voy a aportar? No tengo nada que aportar. Estoy invadido por esa vergüenza de no haber sido ni visto ni reconocido. La vergüenza suscita a su vez un miedo al rechazo y al abandono, por supuesto, porque viene de esa experiencia. También hay una vergüenza que se suscita en una sociedad que sobrevalora ciertos aspectos por sobre otros. La comparación con estereotipos de belleza, inteligencia, éxito puede conducir a la vergüenza. O sea, en la medida que yo me comparo, en la medida que yo me comparo con un estereotipo de belleza, pero ¿quién puede ser ese estereotipo de belleza? ¿Quién puede ser ese estereotipo de éxito, ese estereotipo de inteligencia? En el fondo los estereotipos producen vergüenza porque son de partida fijos, son irreales. Pero las personas, a la medida que nos comparamos con el estereotipo, podemos sentir esta sensación de ser indigno, no suficiente. Y entonces estamos ahí en una diferenciación por inferioridad. Ralph Waldo Emerson tiene una frase que yo la encuentro genial. Dice: la envidia es ignorancia y limitación, y la imitación es suicidio. Es tal cual. ¿Por qué la envidia es ignorancia? Porque es ignorancia de mis talentos, de mis tesoros, de mi vocación, de mi historia. Cuando tanto ignoro mi riqueza existencial, cuando ignoro mi pobreza existencial, pierdo contacto con todo lo que puedo y debo dar, tanto como pierdo contacto con lo que necesito de los otros. La envidia tiene una definición que a mí me parece súper interesante, que dice: es dolor por lo que otro tiene o por lo que otro es. Cuando yo siento dolor por lo que otro tiene y lo que otro es, muchas veces porque mi riqueza existencial no está siendo reconocida. Por eso la envidia es ignorancia. Y esto es un aspecto centralísimo a trabajar en nosotros, pero también aquello que amamos. Hablando esto con la María Los Ángeles, que es la que me ayuda en el Instagram, me decía: Guitarra, la envidia es claramente un sentimiento muy difícil de reconocer. Sí, porque lo hemos situado como que la envidia es el que yo quiero destruir al otro. No, o sea, no necesita bajarlo. Basta con que sientas dolor por lo que otro tiene, lo que otro es. Eso es la base de todo. Y la envidia es ignorancia de tu riqueza existencial. Y la envidia se duele de la carencia propia y de la riqueza ajena. De Ralph Waldo Emerson dice: la imitación es suicidio. Ojo, suicidio. ¿Qué es suicidio? Es perder, por así decirlo, la propia vida, atentar contra la propia vida. ¿Y la imitación en qué sentido es suicidio? Porque es en el fondo una falta de reconocimiento del propio valor, de la propia identidad como valiosa. Entonces, ignorancia y suicidio. La comparación es un modo permanente también y también atenta contra este sentido de la propia identidad. Si los seres humanos somos por esencia incomparables, si somos únicos y repetibles, somos por esencia incomparables, si somos distintos verdaderamente. Ahora,
voy a hacer una pequeña referencia al tema de la imitación, porque la imitación es suicidio en cuanto yo quiero imitar a otro, no en cuanto quiero emularlo. La emulación es, en el fondo, mirar un aspecto, admirar un aspecto de otra persona y decir, a mí me gustaría desarrollar eso, pero lo desarrollo a mi modo. En la imitación lo desarrollo al modo del otro. En la emulación tiene en el fondo un aspecto de valoración, admiración por un rasgo de otro, pero lo vivo al modo propio. Y en ese sentido no es imitación. Es incorporación de un aspecto valioso. Ahora, vimos de qué manera se puede desordenar la diferenciación. Y ahora vamos a ver de qué manera se puede desordenar la pertenencia. También puedo responder al llamado a la pertenencia a través de una excesiva homologación a los demás, con lo cual quiebro con mi identidad o la diluyo en otro. Busco ser más parecido que diferente. Ya vimos el desorden de buscar ser más diferente que parecido. Ahora estoy buscando ser más parecido que diferente. ¿Cuáles son los riesgos de esta homologación, de buscar ser más parecido que diferente? Primer riesgo, el gregarismo. Ser gregario es ser una persona social, pero el gregarismo es el desorden de eso. Vale decir, busco pertenecer a través de ser igual a los otros, cosa que es una contradicción absolutamente en sí mismo. Asumo, me transforma en lo que llaman muchos autores, entre ellos Ortega y Gasset, el padre Kentenich, una persona masa, que piensa como se piensa, actúa como se actúa. O sea, hasta hace 7 años atrás todos los jóvenes iban al sudeste asiático. Yo buscaría ir ahora, porque ahora van a Australia. Para decir, todo el sudeste asiático, ahora todos a Australia. Bueno, se actúa como se actúa. Yo tengo que pensar, no tengo nada en contra que la gente vaya al sudeste asiático o ¿cómo se llama? O vaya a Australia a hacer work and holiday. Me parece fantástico, pero tengo que ver si eso es lo que yo quiero, debo, puedo hacer en este minuto. A eso se le refiere el gregarismo. No a hacer una elección personal, sino a hacer lo que se hace. Hasta siento como se supone cómo se debe sentir, siguiendo los dictámenes de la moda o la influencia del entorno social al cual pertenezco. El depender excesivamente de la opinión de los otros. El confundir aprobación con amor, que eso es un elemento muy importante. El amor no es necesariamente que la gente apruebe todo lo que yo haga. Hay una frase de San Agustín que me encanta, dice, en lo esencial, unidad, en lo opinable, libertad y ante todo, caridad. O sea, andar desaprobando lo que otros hacen, perdóneme, es una arrogancia. Pero herirme porque otro me desaprueba en mis elecciones libres es una falta de modestia también. Y en ese sentido es una excesiva dependencia de la opinión de los demás. Confundir aprobación con amor. El resto no tiene por qué aprobar mis decisiones. El actuar en contra de mi conciencia por medio a la desaprobación. ¿Cuántos silencios se producen en este minuto? De cosas de las cuales yo estoy absolutamente convencido. Porque creo que eso, en esta cultura, el actuar en contra de mi conciencia por medio de la desaprobación, para decir, silenciarme cuando tengo que hablar. Hoy en día eso es absolutamente una realidad que se está dando muchísimo. La gente silencia convicciones profundas, cosas que creen que están absolutamente convencidos, certezas que tienen, opiniones que tienen, basadas en la realidad, por miedo a ser desaprobados. El conformismo a las normas socialmente aprobadas, a cómo se usa ser, actuar, sentir y pensar en mi medio. Y hoy día les voy a presentar a un joven de mirada, un joven, no sé, es un joven que ya se murió, un hombre de un pensador muy independiente, Léon Blois, que tiene un libro que vale la pena
leerse lo que se llama Exégesis de los lugares comunes, donde toma todas esas cosas comunes, el tiempo es oro, Dios no pide tanto, tiene un sinnúmero de frases en el cual él va examinando como pensador independiente que era. Y de ahí, de ese libro, saco la siguiente cita. La dice así, aplicable a todos nosotros. En un sentido moderno y lo más amplio posible, el verdadero burgués, es decir, el hombre que no hace ningún uso de la facultad de pensar y que vive o parece vivir sin haber sentido un solo día la necesidad de comprender cosa alguna, el auténtico e indiscutible burgués está necesariamente limitado en su lenguaje a un pequeñísimo número de fórmulas. Vale decir, repite lo que se habla en su tiempo. Yo traje hoy día una serie de frasecillas que son cosas como se piensa en este momento. Podría haber hecho muchas más, digamos. Dice, ya no creo en la iglesia. Oye, la mujer es dueña de su cuerpo. La persona puede decidir sobre su vida y su muerte. Las personas son libres de elegir cuándo y cómo mueren. Hemos vivido en una sociedad patriarcal dominante. Las mujeres siempre han sido sometidas por el hombre. Lo importante es que los hijos sean felices y tengan buena autoestima. No me puedo concentrar porque tengo déficit atencional. Para poder elegir se deben tener las máximas experiencias posibles. La vida es para disfrutarla. El rol de los padres es criar hijos felices. Ya eduqué a mis hijos, ahora nos toca pasarlo bien. Como si habiéndolo educado lo hubieras pasado siempre pésimo. Bueno, ¿por qué traigo esta serie de frasecillas? Porque son las cosas que uno oye. O sea, creo que de todas esas, algunas las hemos dicho, muchas las hemos oído. No han pasado por nuestro propio filtro. Sí, eso es el tema, que cuando en el fondo estamos demasiado no diferenciados, vamos a tender a repetir como papagayos lugares comunes, sin siquiera haberlos pasado nunca por nuestro propio filtro. Les recomiendo un libro que es un lujo, que se llama así, Elogio de la conciencia, la verdad interroga al corazón. Un aspecto esencial de que no te piensen es no delegar a figuras de autoridad el uso de tu conciencia. De hecho, el cardenal John Henry Newman tiene una frase que es famosa, dice, brindo, dice, por el Papa y por la conciencia. Y brindo primero por la conciencia y después por el Papa. Vale decir que tenía un altísimo, el cardenal John Henry Newman es una de las personas que más ha hablado sobre el tema de la conciencia. ¿Y por qué es importante? Porque si yo no quiero que haya abuso de conciencia, tengo que prender la mía. Porque no puedo delegar el uso de mi conciencia a nadie. Y al mismo tiempo que, por supuesto, no puedo confundir, y esto lo dice Benedicto XVI, no creer que tu conciencia es tan solo una certeza subjetiva. Por eso dice que la verdad interroga al corazón. Vale decir, tiene que haber una certeza subjetiva que tenga un anclaje en una certeza objetiva. Yo no puedo creer que porque yo creo que algo es correcto, va a ser correcto, porque eso sería una certeza subjetiva y eso es finalmente es una conciencia que no tiene una apelación a nada verdadero en la realidad. Otro aspecto de este hombre masa es que me digan lo que debo sentir y aceptarlo. Supéralo, da vuelta a la página, un clavo saca otro clavo. ¿Cómo no te gusta esto? Ay, ¿cómo no te gusta carretear? No, no te gusta carretear. Un día una paciente mía se sentó aquí en mi sillón y me dijo, Ita, soy rara. ¿Por qué, linda? Le digo, no me gusta la discoteca. Bueno, le digo, no sé, si eres rara somos dos, porque yo siempre he pensado que el infierno va a ser igual a una discoteca, oscuro, con harto ruido, etc. Muy importante, que no te digan cómo tienes que sentir, que no te digan qué es lo que tiene que gustar. Cuando todo el mundo dice, o sea, hay chiquillos hoy día que no les gusta carretear como se carretea, o sea, vale decir, tener la activa vida social, pero hay una presión social, porque salgan, o sea, hay fome, quieres fome, quieres fome, quieres fome, latero, porque en el fondo eso te están diciendo cómo tienes que sentir con respecto a alguien. Bueno, el hombre masa se suma a eso, va a aceptar esa definición, debo ser fome.
más que entenderme a mí mismo, que no tengo por qué ser fome. ¿Qué aspectos del mundo actual, vamos a pasar a otro tema, atentan contra la sana diferenciación y la pertenencia? Y vamos a hablar de 3 aspectos: falta de interioridad, desarraigo e igualitarismo. Primero, falta de interioridad. Necesidad de interioridad de ir al desierto, pero los seres humanos le tenemos miedo al desierto. San Benito, antes de fundar los monasterios, que lo fueron a buscar a una ermita, estaba de ermitaño. Cristo pasó 40 días en el desierto. San Juan Bautista primero estuvo en el desierto. La experiencia del desierto es una experiencia necesaria y fundamental para la identidad, para la interioridad. La buena soledad, como una vez estábamos en una conversación y una me dijo, no, yo soy súper sociable, no me gusta estar sola. Bueno, una persona verdaderamente sociable tiene que estar solo. ¿Por qué? Porque en este estar solo va a poder llevar a la comunidad algo que resuene interiormente, sino ¿qué es lo que va a llevar? No vamos a llevar nada. Vamos a hacer como una amiga me dice, pelemos que une. ¿Me entiendes? Vamos a terminar hablando de otros, porque no puedo hablar de mí. ¿Y por qué no puedo hablar de mí? Porque no estoy conectado, estoy desconectado, estoy en un vacío interior. No hay interioridad sin ir al desierto, donde soledad y silencio nos permiten un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Un encuentro conmigo mismo. Saber cómo me afectó esto. Saber por qué esto me conmovió. Saber por qué esto me sobrecogió. Saber por qué esto me dio rabia. Saber por qué esto me dio vergüenza. Saber, conocer, oír mi vocación, oír mi interioridad es parte del encuentro conmigo. Ir al desierto es absolutamente necesario, es el silencio y es la interioridad para el encuentro con Dios. Y también hasta en el encuentro con el otro, porque descubro cuánto me importa. O descubro a lo mejor que no tiene mucha presencia en mi corazón, pero todas esas cosas son importantes. Si descubro que alguien que me debiera importar no tiene mucha presencia en mi corazón, bueno, tengo que saber por qué estoy tan lleno de mí y los otros están ocupando tan poco espacio dentro de mí. ¿Cómo lo voy a saber si no estoy solo? Si estoy permanentemente distraído, divertido. Miren que la palabra diversión significa estar vertido por fuera de mí. Es todo lo contrario ¿cómo se llama? De interioridad. ¿Cómo puede haber un verdadero encuentro con un tú si no hay un yo? Porque ¿qué voy a comunicar? Y también cuando yo no estoy conectado con mi interioridad, pierdo esta conciencia de que el otro tiene interioridad. Por lo tanto, si tengo preguntas importantes, tampoco se las voy a hacer al otro, porque soy poco consciente de mi interioridad. No oigo las preguntas importantes, tampoco se las formulo a otro. Sin interioridad, sin intimidad, no hay verdadera amistad posible. No vamos a hablar de esto hoy día, pero tan solo para decirles que según Aristóteles hay 3 formas de amistad: la útil, la deleitable y la verdadera. La verdadera es la que proviene de la interioridad, porque comunico mi interioridad. Dice que la amistad verdadera es la comunicación recíproca de la vida del alma. Y no hay vida del alma sin desierto, sin interioridad, sin soledad, sin contacto con la naturaleza, sin silencio. No es posible. Decía un autor, que actualmente recordamos todas las citas, menos la que tenemos con nosotros mismos. Bueno, tienes una cita pendiente, tenemos una cita pendiente con nosotros mismos. Ya seas viejo, joven o muy joven o niño o adulto, tenemos una cita pendiente con nosotros mismos. Eso es esencial. Segundo aspecto que atenta contra esta pertenencia, el sentido de desarraigo. Y tengo una imagen que no se la puedo mostrar, pero en el fondo sale un hombre con un árbol y lleno de raíces. Voy a ver si se las puedo mostrar. Ahí está. Esa es una imagen del desarraigo. Y todos los que ustedes que sean jardineras saben cuánto cuesta trasplantar con éxito una planta. Se necesita tener mucho éxito. Imagínense qué significa para nosotros
la necesidad de nuestras raíces. Algunos aspectos del desarraigo. Pérdida de confianza en las instituciones o comunidades. Familia, iglesia, colegio, patria, partidos políticos, fuerzas públicas. O sea, estamos en este minuto desarraigados porque hemos perdido confianza en las instituciones. Ahora, ¿qué razón hay para la pérdida de las instituciones? De la pérdida de confianza en las instituciones. Muchas veces lo que hay es y con esto no quiero desconocer que toda institución, cuando tiene una caída moral importante de algunos de sus miembros, claro que produce desconfianza, pero produce desconfianza también porque había a lo mejor un idealismo, ultranza, que es base para la pérdida de la confianza. Todo idealismo que no sabe que las familias son imperfectas, que la iglesia es, como decía la Madre Teresa, un hospital para pecadores, que no sabe que la gente es corruptible. Queremos que tratar de que no haya corrupción, sí, pero tenemos que entender que tenemos que crear las condiciones para que no haya corrupción. Igual, de todas maneras, tiene que haber la menos posible. Pero un idealismo ultranza que no reconoce, digamos, la imperfección en mí mismo y en las instituciones puede ser la base para la pérdida total de la confianza. La falta de identidad familiar, eso es otro aspecto del desarraigo. No conocemos de dónde venimos, la historia de que nos precedieron, cuáles fueron sus luchas, sus caídas, sus logros. Esto es muy bonito, porque en la historia familiar, piensa usted que para nosotros estar aquí sentados y vivos, tenemos desde el principio del hombre, venimos, es una cadena de gente que nos precedió. Pero conocemos la historia, por lo menos de algunos de los que nos precedieron, tenemos aspectos importantes de esa identidad familiar que reconocer, que conocer. Durante muchos años hacía una charla a las madres de séptimo básico y sexto básico sobre la comunicación madre-hija, sobre la intimidad de la comunicación madre-hija. Y para eso le preguntaba, y con los padres también, evidentemente, y le preguntaba a las chiquillas, porque esto fue en colegios de mujeres, le preguntaba si pudieras conversar cualquier cosa con tu papá y tu mamá, ¿qué te gustaría saber? Y uno de los temas más importantes era identidad familiar. Quiero saber quién eran mis abuelos, cómo eras tú de joven, si eras tan perna como yo me siento. Papá, si quieren saber de nosotros, quieren saber de sus abuelos, quieren saber por qué, porque eso da un sentido profundo de arraigo, de pertenencia. Entonces hay un papel importantísimo de la identidad familiar. No recibir nuestra herencia cultural, no cultivarla ni hacerla crecer. Ya vamos a profundizar en eso. Hay un tema de ser desheredados, no recibir nuestra herencia cultural. La falta de cultura de pertenencia. ¿Por qué cultura de pertenencia? Porque hay que cultivar la pertenencia, no se da por sí solo. Porque en el fondo, tengo un paciente que tiene un campo en el norte. Entonces, me decía que los matrimonios se daba la unión. Digo yo, si en tu campo en el norte tú no plantas nada, ¿qué crece? Cactus, me dijo. Ya, pues. Entonces resulta que para que haya algo valioso necesitamos plantarlo. Y en ese sentido necesitamos tener una cultura de unidad, de pertenencia, de comunidad. Tenemos que plantar en nuestras comunidades las semillas, los árboles, las plantas, las flores que queremos que existan. Todo lo valioso que queremos que exista en nuestra comunidad, ya sea colegio, familia, iglesia, nosotros lo tenemos que plantar. Nosotros. Y los otros, por supuesto. Yo voy a plantar lo que a mí me parezca valioso, lo que yo tenga de valioso. Otro tendrá que plantar otra cosa. Y así se va armando este jardín. Así se va armando esta comunidad. La unidad no se da por el hecho de estar juntos. Es necesario cultivar el encuentro, la valoración de unos por otros, la colaboración, el aporte personal, el reconocimiento del aporte de otros. O sea, hay que plantar
esa semilla es valiosa. Y toda comunidad, como decíamos, es en sí imperfecta y perfectible. Quiero detenerme un segundo para el tema de la herencia. De hecho, hay un libro fabuloso de François Xavier Bellamy que se llama Los desheredados, porque es urgente transmitir la cultura. Y él dice que, en el fondo, la herencia significa que necesitamos recibir nuestra historia. Recibir que la historia y la herencia, qué fue valioso en mi familia, qué fue valioso en mi colegio, qué fue valioso en mi comunidad, qué fue valioso. Reconocer esa herencia. Pero no podemos ser como el ciervo flojo y querer conservar esa herencia sin trabajarla y sin hacerla crecer. ¿Por qué mueren las civilizaciones, las congregaciones, los movimientos políticos, religiosos? Las familias no, pero las familias pueden de alguna manera decaer. Fíjense que tengo un paciente que me preguntaba lo siguiente: había tenido una abuela fabulosa en cuanto a entrega y servicio, y un padre no tan fabuloso. Decía, ¿por qué Ita no fue como su madre? Si él vivió eso. La pregunta que me está diciendo, ¿por qué mi padre no heredó esta valiosa herencia de ser una persona que vivía para entregar a los demás? Esa es una gran pregunta, porque eso yo lo he visto muchas veces en la familia, que no recibimos la herencia. La herencia se recibe, la herencia ¿cómo se llama? Se hace crecer. Tenemos que traspasarla a la siguiente generación. Y la única manera de traspasar a la siguiente generación es no gastártela y no enterrarla como al ciervo flojo. Importante. Y esto tiene que ver con este sentido de pertenencia. Dice que los grandes líderes amplían la historia de nosotros, de manera de que cada persona en esa comunidad siente un genuino sentido de pertenencia. Nadie se siente distinto, distante, externo, extraño o ajeno. Distinto en el sentido peyorativo. Nadie siente que debe esconder sus aspectos valiosos, ni tampoco sus errores. Nadie siente que su identidad personal es desvalorizada. ¿Quiénes son estos grandes líderes? ¿Quiénes están llamados a ser estos grandes líderes que generan ese efecto en la comunidad? Bueno, pues los abuelos, las abuelas, los padres, las madres, los profesores, los sacerdotes, los entrenadores del equipo, los dirigentes vecinales, los dirigentes de partidos políticos, etcétera, etcétera. Toda persona que tiene un puesto de autoridad tiene que ser, en el fondo está llamada a ampliar nosotros, a contar esta historia de nosotros, de hacer sentir a la gente bienvenida. Yo me cambié 3 veces de colegio, estaba en 4 colegios. Tengo un prontuario escolar, más que una historia escolar. Les quiero decir que en ninguno de los colegios que me cambié, nadie nunca me presentó. Y yo creo que es una experiencia absolutamente común. Nadie me presentó, nadie dijo, mira, aquí hay una alumna nueva, se llama tal. No, llegué y me senté. Como si, y esa experiencia de llegar y que nadie te acoja, que nadie te reciba, que nadie te haga sentir parte, es una experiencia, yo creo que muy común en muchos lugares. Es una experiencia común a cualquier persona que se cambia de colegio, a una persona que emigra. El liderazgo consiste en acoger, en hacer sentirse parte, en decirle, ahora eres parte de esto. Último tema, ¿qué otro aspecto atenta contra nuestra pertenencia y nuestra diferenciación? Es el igualitarismo, que es la falsedad de la unidad. Porque de partida, mira lo que dice Aristóteles. Por lo demás, la ciudad no se compone solo de hombres reunidos en mayor o menor número. Se compone también de personas específicamente diferentes, pues los elementos que la componen no son iguales. Es pues evidente que la naturaleza de la sociedad civil no admite la unidad como pretenden ciertos políticos, y lo que estos llaman supremo bien del Estado es precisamente lo que tiende a su pérdida.
Chesterton dice una cosa que me fascina, dice que la defensa de la familia la presenta como un reducto pacífico, cómodo y unido. Y él dice que él tiene una defensa mucho mejor de la familia, que precisamente no es un reducto ni pacífico, ni cómodo, ni unido. Para decir por qué, porque la familia es un zoológico, porque las personas dentro de la familia, a pesar que son, y ahí está impresionante el tema de la diferencia. Yo tenía una amiga que decía, Ita, comíos con la misma sopa de posta, y mira lo distintos que salieron. Bueno, esa es la maravilla. Jean Guiton decía que cada hijo es tan distinto que por eso la maternidad reclama un otro hijo, porque es impresionante la diferencia. Entonces, esa es la defensa que hace. San Pablo en 1 Corintios 12 habla del cuerpo de Cristo y dice que como somos un cuerpo, que no hay ningún miembro, ningún aspecto que tenga que sentir que es menos valioso que el otro. El ojo no puede sentirse mejor que el oído, ni hasta el dedo chico del pie de las personas que lo han perdido produce una pérdida del equilibrio. Es decir, somos esenciales, pero somos un cuerpo, no podemos igualarnos. En el cuerpo no somos iguales, en ningún cuerpo, digamos, ningún aspecto del cuerpo humano es, ¿cómo se llama?, superior o inferior al otro. Significa que hay una sinfonía. Si uno piensa en una sinfonía, una orquesta sinfónica está compuesta de muchos instrumentos distintos. Y es esa variedad lo que produce el poder tocar una música excepcional. Es propio de los hombres la variedad, lo que permite una mayor capacidad inventiva y la consiguiente fecundidad. Somos muchísimo más fecundos en la medida que reconocemos nuestra diferencia. Un día una madre me llamó y me dijo, oye, Ita, necesito que veas, cuando yo veía niños, este cuento tiene 25 años, o 15 o 20, me dice, necesito que veas uno de mis niños. Cuéntame, le digo, ¿por qué? Es que tú no entiendes, me dice, no es como mis otros niños. ¿Por qué? Yo sabía perfectamente a lo que estaba refiriendo, pero me dice la tontita. Entonces me dijo, mire, que mis otros niños, olvídate cómo les va, son súper exitosos, y este niño no. Bueno, le digo yo, pero veamos, pero ¿por qué tendría que ser igualmente exitoso? ¿Qué significa que sea igualmente exitoso? Había ahí el niño finalmente tenía una dislexia bien importante, pero ese niño había desarrollado en compensación una serie de aspectos valiosos de sí mismo, porque, la vida lo había apretado por ahí. Ese niño tenía muchísimo que aportar. ¿Qué regalo traen cada nueva persona a la comunidad, cada hijo, cada nuevo miembro de mi curso? Que es importantísimo. Y hay una cita de Víctor Hugo que me gusta muchísimo, dice que igualdad, traducción política de la palabra envidia. El igualitarismo es esta tendencia a tratar de igualarnos, que es en contra tanto de la diferenciación como de la pertenencia. ¿Por qué? Porque la pertenencia implica un reconocimiento de lo valioso que cada uno tiene para aportar. Y en eso quiero invitarlos, y yo creo una invitación que me tengo que hacer permanentemente a mí, y tenemos que hacernos todos, a la invitación a salir de las categorías que nos igualan falsamente. Los católicos, zoológicos, la Iglesia Católica. Los hombres, otros zoológicos. Las mujeres, claro que las mujeres tienen muchas cosas en común, claro que los hombres tienen muchas cosas en común, pero tienen muchas cosas comunes en su masculinidad y muchas cosas diferentes porque son únicos y distintos cada una persona. Entonces, las categorías que nos igualan falsamente nos reducen también. Los pobres, los ricos, los de aquí, los de allá, todo eso es un empobrecimiento de esta situación, de esta diferenciación y esta pertenencia. Por último, Gabriel Marcel, que es un filósofo que a mí me fascina, dice que la igualdad se refiere a lo abstracto. Uno puede hablar de cuadrados iguales, puede hacer y puede hacer objetos iguales, pero nunca puede referirse
la igualdad al terreno de los seres vivos, ni siquiera habla de los seres humanos, porque hasta las cebras tienen las manchas distintas. Dice, él no puede trasladarse al terreno de los seres vivos sin convertirse en mentira y consiguientemente sin dar lugar a terribles injusticias. Tratar a diferentes como iguales es un acto de injusticia. Y el igualitarismo, lo dice Gabriel Marcel y otros autores también, culmina en el totalitarismo. Finalmente, Teresita de Lisieux tenía una visión de que me encanta su visión además, que el mundo, los seres humanos, éramos como un jardín. Y un jardín se compone de muchas flores distintas. Entonces están los lirios que florecen fabulosamente, los lirios del campo, pero muy cortos. Y están las margaritas que son mucho más modestas, pero nos pueden acompañar durante 6 meses. Vale decir que tenemos que reconocer que para hacer una sinfonía, para hacer el jardín que estamos llamados a hacer, necesitamos ser diferentes y al mismo tiempo estar profundamente unidos. Muchas gracias.